El Salmo 91 es uno de los textos más recitados de toda la Biblia. Está en las paredes, en los cultos, en las oraciones, en los cuadros de las casas. Pero la mayoría que lo cita nunca lo ha entendido. Muchos lo tratan como un amuleto, una oración de protección, un escudo místico contra el mal. Pero hay algo que el mundo espiritual entiende y que la mayoría ignora. El poder del Salmo 91 no reside en las palabras leídas, sino en la vida vivida. Y hay una llave allí, escondida en las primeras líneas, que separa a los que solo leen de los que verdaderamente habitan bajo la sombra del Altísimo. El hombre moderno busca protección sin presencia. Quiere promesas sin alianza. Quiere seguridad contra el enemigo, pero no quiere intimidad con el Dios que protege. Por eso, recita el Salmo, pero vive ansioso. Canta sobre refugio, pero sigue espiritualmente desabrigado. Mientras tanto, el diablo sonríe, porque él no teme a quien lee el Salmo 91. Él teme a quien vive el Salmo 91. Spurgeon decía, las promesas de Dios no son talismanes, son territorios. Solo quien habita en ellas vive seguro. Y aquí está el secreto. El Salmo 91 es un mapa, no un amuleto. Es el retrato de un hombre que aprendió el camino secreto de la morada divina. Por eso el infierno lo odia, porque revela el refugio inaccesible a Satanás. La presencia. Quien descubra esa llave va a entender por qué algunos cristianos andan en paz, incluso en medio de la guerra. Por qué algunos sobreviven a ataques espirituales que destruirían a cualquier otro. La llave del Salmo 91 no es una palabra mágica, es una postura eterna. Habitar al abrigo del Altísimo. En este video, usted va a descubrir lo que significa habitar, lo que es el escondite, y por qué el enemigo no puede atravesar ese lugar. Vamos a caminar verso por verso, a la luz de las revelaciones que Charles Spurgeon predicaba con lágrimas en los ojos. Si usted quiere más que recitar un salmo, si quiere vivir dentro de él, quédese hasta el final. Porque el Salmo 91 no fue escrito para los religiosos, fue escrito para los que decidieron morar en Dios. Spurgeon decía, las promesas de Dios no son talismanes, son territorios. Solo quien habita en ellas, vive seguro. Y aquí está el secreto. El Salmo 91 es un mapa, no un amuleto. Es el retrato de un hombre que aprendió el camino secreto de la morada divina. Por eso el infierno lo odia, porque revela el refugio inaccesible a Satanás, la presencia. El texto comienza con palabras que el mundo repite, pero pocos comprenden. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91:1. El poder del salmo entero depende de esta primera línea. No es aquel que lee, aquel que canta, o aquel que pide, es aquel que habita. Y habitar significa permanecer, vivir, hacer morada. No es visitar a Dios los domingos, es despertar y dormir dentro de su voluntad. No es buscar refugio solo en el día malo, es construir la vida entera dentro de su presencia. Spurgeon explicaba, habitar en el escondite es vivir donde el mundo no puede entrar. Es andar en medio de la guerra sin que el miedo te alcance. El escondite del Altísimo no es un lugar físico, es un estado espiritual. Es el corazón que aprendió a permanecer en la comunión. Es el alma que se esconde en Cristo, y no en la propia fuerza. Allí, los dardos del enemigo no llegan, no porque el mal desapareció, sino porque la presencia lo neutraliza. Cuando el salmista dice, bajo la sombra del Omnipotente morará, está hablando de proximidad. Quien anda a la sombra, anda tan cerca de la luz que ésta lo cubre por completo. Esa es la imagen de la protección divina, el creyente cubierto por la sombra de Dios. No una sombra oscura, sino la sombra de la gloria. Quien vive bajo esa sombra camina por el mundo, pero no pertenece a él. Spurgeon decía que hay dos tipos de creyentes, los que visitan el escondite y los que habitan en él. Los primeros corren a Dios cuando el peligro llega. Los segundos permanecen con Dios incluso cuando todo está en paz. Los primeros buscan liberación, los segundos viven en comunión.
Y es por eso que muchos no experimentan el poder del Salmo 91, porque quieren los beneficios del refugio, pero no aceptan el precio de la morada. Habitar exige renuncia. Es dejar el campo de la autodefensa para entrar en el campo de la confianza. Es admitir que no hay seguridad fuera de Cristo. Y quien aprende eso, descubre que el verdadero escondite no es un lugar para huir, sino para vivir en descanso. El salmista no dice esconderse, dice habitar, y esa es la clave. El escondite es el hogar del corazón convertido. Mientras el mundo busca refugio en muros, estrategias y poderes humanos, el siervo de Dios aprende a esconderse en el carácter del Altísimo. No teme el mañana porque conoce al dueño del tiempo. No se conmueve con el mal porque aprendió a descansar bajo el mando del Omnipotente. Spurgeon, cierta vez predicó: el diablo puede tocar las paredes de tu casa, pero no puede tocar el corazón que habita en el Altísimo. El escondite de Dios no es aislamiento, es alianza. No es huida, es dependencia. Quien habita en el Altísimo ya no vive para el mundo, pero el mundo ya no puede alcanzarlo. Su vida se convierte en una fortaleza espiritual. El corazón es sellado, la mente es guardada y los pasos son dirigidos. El infierno no teme al cristiano que ora solo cuando necesita, pero tiembla delante de aquel que vive en oración constante, porque ese hombre habita. Aquel que habita no entra y sale, permanece, y donde hay permanencia, hay autoridad. Donde hay intimidad, hay poder. Donde hay morada, hay descanso. El Salmo 91 comienza con el verbo habitar, porque toda protección nace de la presencia. No hay promesa para el visitante, solo para el residente. Y quien hace de la presencia su hogar encuentra descanso, incluso en medio del caos. Es por eso que el diablo odia este salmo. No teme el texto, teme el estilo de vida que exige. El enemigo puede incluso oírte recitarlo, pero huye cuando percibe que tú habitas. Porque el corazón que mora en Dios se convierte en territorio santo, inalcanzable para el mal. Habitar es la decisión de vivir en rendición. Es elegir el altar en lugar de la autoprotección. Es renunciar a defenderse para ser defendido, y todo aquel que entra en ese escondite descubre la paz que el mundo no entiende, la paz que solo existe a la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmos 91:2. Hay una fuerza espiritual escondida en esta frase que la mayoría lee sin percibir. Después de hablar sobre habitar, el salmista habla sobre decir o confesar. Y esto no es coincidencia. Habitar en Dios y declarar quién es Él van de la mano. No basta solo morar en la presencia. Es necesario confesar con fe el nombre del dueño de la casa. Spurgeon decía, el creyente que calla pierde la mitad de su fuerza. La boca es la espada de la fe, y el corazón es su puño. El Salmo 91 revela una secuencia espiritual. Primero el hombre habita, después, él habla. La comunión genera convicción, y la convicción produce confesión. Es el mismo principio que Pablo enseñó siglos después, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. 3 Corintios 4:13. El salmista no solo dice, Él es Dios, dice, Él es mi Dios. Esa es la diferencia entre el religioso y el íntimo. El religioso habla de Dios, el íntimo habla con Dios. El religioso describe lo que oyó, el íntimo declara lo que vive, y es esa confesión personal la que activa el poder del refugio. Spurgeon predicaba con lágrimas, Dios no protege opiniones, protege relaciones. Decir, Él es mi Dios, es mucho más que una frase bonita. Es un acto de posesión espiritual. Es declarar delante del infierno que tu confianza tiene dueño, es decir, yo sé quién me guarda, yo sé en quién descanso, yo sé de quién es el nombre que llevo. Esa es la lenguaje de la fe, simple, pero inquebrantable. Note que el salmista usa 4 títulos. Dios,
refugio, fortaleza y confianza. Cada uno de ellos es una llave. Dios habla de soberanía. Refugio habla de abrigo. Fortaleza habla de defensa. Confianza habla de rendición. Y cuando esos cuatro se unen, el corazón entra en un blindaje espiritual que el enemigo no puede penetrar. Spurgeon solía comparar esta confesión con el león en el desierto. El cristiano que confiesa a Dios con fe es como un león que ruge en la oscuridad. El infierno oye y retrocede, porque sabe que allí hay alguien que cree en el nombre que está sobre todo nombre. En tiempos de miedo, la confesión es escudo. En tiempos de duda, la confesión es lámpara. En tiempos de ataque espiritual, la confesión es espada. El salmista sabía que el poder de la fe no está en callar el miedo, sino en declarar la confianza. Por eso él dice, «Diré yo a Jehová». Muchos cristianos leen el Salmo 91 pidiendo, «Señor, sé mi refugio». Pero el salmista no pide, declara, no ruega, afirma, porque la fe no es deseo, es convicción. La boca del justo no habla de lo que siente, habla de lo que sabe. ¿Y qué sabe él? Que el Dios en quien habita es el mismo que guerrea por él. Spurgeon explicaba, el alma que conoce a Dios no teme el mañana, porque ya confesó quien gobierna el tiempo. La confesión es la voz de la morada. Quien habita, habla diferente. Quien mora en la presencia no gasta palabras describiendo el miedo, sino proclamando el refugio. Esa es la diferencia entre el creyente que sobrevive y el que vence. El primero reacciona al peligro, el segundo responde con fe. Y el diablo no puede soportar la fe declarada, porque cada palabra dicha en alianza resuena como trueno en el mundo espiritual. Cuando el salmista dice, «En él confiaré», sella el pacto. Es como si dijera, yo no tengo otro plan, otro abrigo, otro escudo. Es el voto del corazón rendido. La fe que confía es la que no reserva salidas humanas. Quien confía en Dios ya quemó los puentes hacia atrás. Spurgeon decía que la confianza es la muralla invisible que el infierno no puede atravesar. Y es verdad, el creyente que confía no necesita probar nada, solo permanecer. Porque la fe no es ruido, es raíz. Se afirma en la presencia y florece en la confesión. Es por eso que el Salmo 91 continúa generando poder espiritual hasta hoy. Comienza con habitar, la decisión interior, y sigue con decir, la expresión exterior. Es la combinación que forma el escudo, morar y declarar. Vivir en Dios y proclamar quién es Él. El enemigo puede atacar a los que dudan, pero no toca a los que confiesan, porque cada vez que dices Él es mi Dios, el cielo te reconoce y el infierno retrocede. La verdadera protección comienza cuando el corazón se enraiza en la presencia y la boca se llena del nombre del Altísimo. Es así como el salmista transforma el miedo en fe y el peligro en testimonio. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Salmos 91:3. El Salmo 91 ahora cambia de tono. En los dos primeros versículos, el hombre habla de Dios. A partir de aquí, Dios comienza a hablar con el hombre. El texto deja de ser una declaración y se convierte en una promesa. El Señor responde a la fe de quien habita y de quien confiesa. Él te librará. Spurgeon decía, la promesa es el eco de la presencia. Dios habla desde el cielo cuando encuentra un corazón que lo llama refugio. Note que el salmista no dice, Él puede librarte, o Él tal vez te libre. Afirma, Él te librará. Es una certeza, una sentencia espiritual. El mismo Dios que exige permanencia, garantiza liberación. Pero esta liberación no es genérica, es específica, directa, espiritual y profunda. El texto habla de dos peligros, el lazo del cazador y la peste destructora. Uno representa el ataque invisible, el otro, el ataque visible. El primero es la trampa que se arma en silencio, el engaño sutil que apresa al descuidado. El segundo es el mal abierto,
la calamidad que azota, el desastre que asusta, y Dios promete liberación de ambos. Spurgeon explicaba, el lazo es el pecado que seduce, la peste es el sufrimiento que destruye. En ambos, el hombre perece, a menos que habite en Dios. El lazo del cazador es una imagen perfecta del enemigo. No ataca con fuerza, arma con astucia. No viene con gritos, viene con cebos. ¿Y cuántas almas caen no por la violencia del mal, sino por el deseo que el mal despierta? Pero el creyente que habita en el escondite reconoce la trampa antes de pisarla. Siente en el espíritu el olor del engaño. La voz de Dios lo guía por el camino estrecho y lo libra de la red antes de que se cierre. Spurgeon decía, el hombre que vive con Dios puede andar entre trampas y aún así permanecer libre, porque los ojos del Altísimo ven lo que los ojos humanos no ven. La peste destructora representa todo lo que el enemigo usa para amedrentar el alma. Enfermedad, miseria, crisis, caos, son tempestades que rodean al justo. Pero el texto no dice que el justo no enfrentará pestes, dice que será librado. Y liberación, en las Escrituras no significa siempre escapar del problema, significa no ser vencido por él. Spurgeon predicaba, la liberación de Dios no es solo de fuera hacia adentro, es de dentro hacia afuera. Libra el cuerpo, pero sobre todo libra al alma de la desesperación. Es por eso que tantos leen este versículo y piensan solo en milagros visibles, cuando el verdadero milagro es permanecer firme, incluso cuando todo se derrumba. El mundo llama a esto suerte. El cielo llama morada. Él te librará. Esa frase conlleva toda la ternura y toda la autoridad de Dios. No es una promesa vacía, es el testimonio de la fidelidad divina. Quien habita en el escondite del Altísimo no necesita entender cómo vendrá la liberación, necesita solo creer que vendrá. Y cuando venga, percibirá que cada detalle fue cuidadosamente tejido por la mano del pastor. ¿Cuántas veces Dios te libró y tú ni te diste cuenta? ¿Cuántas redes fueron armadas? ¿Cuántos lazos preparados? ¿Cuántas pestes planeadas? Y el Señor las rompió antes de que llegaran a ti. Spurgeon decía, el cristiano verá en el cielo cuántas liberaciones lo rodearon, y llorará de gratitud por todos los peligros que nunca supo que existieron. La liberación es el resultado de dos alianzas, la del refugio y la de la confianza. Dios libra a quien mora en su presencia y confía en su nombre. Por eso, cuando el infierno planea el mal, el cielo ya escribió la ruta de escape. El enemigo prepara lazos, pero Dios abre caminos. El mundo esparce pestes, pero Dios cubre con su sombra. El Salmo 91 no es un texto sobre ausencia de guerra, es un texto sobre victoria en medio de la guerra. Él te librará, no es una huida, es un sello. Es Dios diciendo, yo mismo seré tu escudo, tu barrera, tu defensa invisible. Spurgeon cerraba su sermón sobre este versículo diciendo, el cristiano puede andar por campos minados y dormir en medio de las fieras, porque el alma que habita en Dios ya vive donde el mal no alcanza. Esa es la promesa. Quien habita, quien confiesa y quien confía, no solo lee sobre liberación, vive dentro de ella. Y es por eso que el salmista puede descansar, porque el Dios que protege también guía, y el Dios que guía también libra. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmos 91:4. Spurgeon decía que este versículo es uno de los más tiernos de la Biblia, porque une la fuerza del guerrero y la dulzura de la madre. Dios es descrito como un refugio que no solo defiende, sino que acoge, no solo guarda, sino que abraza. La protección del Altísimo no es fría ni mecánica, es afectiva, viva, personal. El salmista usa una imagen que atraviesa toda la Escritura: el pájaro que protege a sus polluelos con las alas. Es una metáfora antigua, pero llena de poder espiritual.
No hay abrigo más tierno y al mismo tiempo más absoluto. Cuando un ave abre sus alas sobre los polluelos, le está diciendo al depredador: si quieres alcanzarlos, tendrás que pasar por mí. Spurgeon decía: bajo las alas de Dios, el cristiano no solo es escondido, es amado. Es eso lo que el salmista quiere decir. El escondite del Altísimo es un lugar de intimidad. Quien vive bajo las alas de Dios no solo es protegido del mal, es nutrido por la presencia. Y esa es una de las verdades más olvidadas del Salmo 91. La seguridad espiritual no es fruto de la distancia del peligro, sino de la proximidad con Dios. Cuando el texto dice, con sus plumas te cubrirá, habla de la ternura divina que acoge al hombre roto. Cuando dice debajo de sus alas estarás seguro, habla de la autoridad divina que impide al mal ultrapasar el límite. Y cuando concluye escudo y adarga es su verdad, revela que esa protección no es solo emocional, es doctrinaria. El abrigo no está formado por paredes, sino por verdad. Spurgeon explicaba: las alas de Dios son el amor. El escudo de Dios es la verdad. El amor cubre, pero la verdad sustenta. Muchos buscan abrigo solo en las emociones. Corren a Dios cuando el miedo viene, pero no construyen la fe sobre la palabra. Quieren sentir seguridad, pero no conocen el fundamento de ella. Y es por eso que el salmista une las dos dimensiones: el calor de las plumas y la solidez del escudo. Una protege por el afecto, la otra por la convicción. La fe necesita las dos. Cuando el Espíritu Santo habla por medio del Salmo, Él está diciendo: no basta sentirse amado, es necesario creer en la verdad, porque la mentira es la brecha por donde el miedo entra. Y el miedo, cuando crece, desarma la fe. Pero aquel que conoce la verdad y se refugia en ella, no teme a las tinieblas, porque sabe que la luz lo cubre. Spurgeon predicaba que el enemigo tiene pavor de dos cosas: la sangre del cordero y la palabra de la verdad. Por eso intenta hacer que el hombre dude de la protección de Dios, de la fidelidad de Dios, de la presencia de Dios. Pero el cristiano que vive bajo las alas y empuña el escudo de la verdad, no solo resiste, descansa. El verso dice: escudo y adarga es su verdad. Esas dos palabras hablan de defensa total. El escudo cubre el cuerpo entero. La adarga defiende el corazón. Dios protege por fuera y por dentro. Blinda el camino y también el pensamiento. Nada escapa al cuidado de quien habita bajo sus alas. Spurgeon resumía así: el amor de Dios es abrigo, y su verdad es armadura. Quien tiene las dos cosas puede dormir en el campo de batalla. El salmista sabía eso. Por eso no dice se esconderá, sino estará seguro. Seguridad aquí no es la ausencia de peligro, es la certeza de que nada puede alcanzar el alma que está en Dios. Aunque el cuerpo sufra, el alma reposa. Aunque el enemigo cerque, el corazón permanece firme. Porque quien está bajo las alas, vive rodeado por amor y sustentado por la verdad. El Salmo 91 no habla de huida del mundo, sino de victoria en medio de él. Las plumas son el abrigo que protege de la furia externa. La verdad es el escudo que protege de las dudas internas. Y cuando esas dos dimensiones se unen, la alma se vuelve inalcanzable. Spurgeon concluía su sermón sobre este verso diciendo: el diablo puede soplar tempestades, pero no puede apagar el fuego que arde bajo las alas de Dios. Debajo de esas alas hay calor, hay paz y hay promesa. Quien habita allí no necesita amuletos, no necesita fórmulas, no necesita superstición, necesita solo fe viva. Porque el verdadero refugio no es un texto abierto en la mesa, es un corazón escondido en Dios. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuele de día, ni la pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmos 91, 5, 6. Este es el punto más misterioso del Salmo 91. Cuando el alma que habita en el escondite pasa de la liberación a la inmunidad espiritual. Dios no promete solo librar,
Promete transformar el corazón del justo hasta que el miedo desaparezca. Y eso es más que coraje humano. Es paz divina. Spurgeon decía, la fe no es ausencia de sensaciones, es dominio sobre ellas. El hombre lleno de Dios siente el peligro, pero no se doblega ante él. No temerás. Esta es una sentencia de libertad. El miedo es la prisión donde el diablo intenta aprisionar a los santos. El miedo paraliza, distorsiona, enferma, debilita el alma y apaga la voz de la fe. Pero el hombre que vive bajo las alas del Altísimo oye la guerra y aún así duerme en paz. No porque el mundo está en calma, sino porque el corazón está afirmado. Observe los 4 tipos de miedo que el Salmo cita. El terror de la noche, los ataques invisibles, las angustias, los pensamientos oscuros, la saeta que vuele de día, las palabras, las acusaciones, las afrentas que hieren el alma, la pestilencia que ande en oscuridad, los males que nadie entiende, las fuerzas ocultas, los temores de lo desconocido, mortandad que en medio del día destruya, los colapsos visibles, las tragedias abiertas, las crisis que todos ven. Es como si el salmista dijera, ningún tipo de mal, visible o invisible, espiritual o físico, tiene poder sobre aquel que confía en el Señor. Spurgeon predicaba que cada uno de esos ataques es una estrategia del enemigo para robar la paz. Decía, el terror de la noche es el miedo a lo que puede suceder. La saeta del día es el dolor de lo que ya sucedió. Pero aquel que conoce al Altísimo vive por encima del tiempo. No teme el pasado ni el futuro. Y es verdad, la fe no anula el peligro, pero anula el dominio del miedo. Quien habita en Dios descubre que el alma puede estar tranquila, incluso cuando todo alrededor está en ruinas. Es la misma paz que Jesús demostró en el barco, durmiendo en medio de la tormenta. No porque el mar estaba en calma, sino porque el Padre estaba presente. Esa es la diferencia entre el hombre natural y el espiritual. El natural reacciona al ambiente, el espiritual transforma el ambiente. El miedo es natural, la paz es sobrenatural. Y solo quien está escondido en Dios consigue cambiar el instinto por la confianza. Spurgeon decía que el alma que teme a Dios ya no teme nada más. Cuando el temor santo ocupa el corazón, el temor humano pierde espacio. Quien teme a Dios entiende que ninguna saeta puede volar sin permiso del Altísimo. Ninguna noche es demasiado larga para quien duerme bajo las alas. Por eso, el salmista no dice, no sucederá. Dice, no temerás. El secreto no es evitar el mal, es no ser dominado por él. El miedo es vencido cuando el corazón entiende que todo está en las manos del Padre. El diablo puede tentar, pero no puede tocar aquello que está guardado en Dios. Esa promesa no es poética, es real. Spurgeon contó cierta vez que, durante una plaga en Londres, muchos cristianos vivían aterrorizados. Él visitaba enfermos y enterraba muertos, pero decía, mientras camino entre las sepulturas me siento tan protegido como un bebé en los brazos de su madre, porque el terror de la noche ya no es mi Señor, Cristo lo es. Esa es la esencia del Salmo 91. El hombre de Dios puede andar entre las flechas y no ser herido, puede respirar entre pestes y no ser contaminado, puede vivir en medio de la muerte y aún así llevar vida. No por mérito, sino por morada. El no temerás es el sello del Espíritu sobre el corazón que descansa. Es el mismo sello que Pablo describe cuando dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esa es la paz que el mundo no entiende, porque el mundo busca seguridad fuera, y Dios ofrece seguridad dentro. Es la paz que no depende de noticias, diagnósticos o circunstancias. Es la paz que nace de la presencia. Spurgeon terminaba este pasaje diciendo, la sombra del Omnipotente es más espesa que las tinieblas del mundo, y quien vive bajo esa sombra puede oír truenos, pero jamás conocerá pavor. El miedo es el sonido del alma sin abrigo. La fe es el silencio del alma escondida en Dios. Y el hombre que vive esa verdad puede decir con el salmista,
Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Salmos 91, 7, 8. Spurgeon decía que estos versículos son un campo de batalla espiritual cubierto de contrastes, juicio y misericordia marchando lado a lado. El escenario es de guerra. Hay caídas por todos lados, 1000, 10.000, y aún así, un hombre permanece de pie. El Salmo 91 aquí no habla solo de protección, sino de separación. Es el retrato de la justicia invisible de Dios, que distingue quién está bajo la sombra del Altísimo de aquellos que viven al margen de ella. La frase, caerán a tu lado 1000, no es una promesa de superioridad, es una revelación de soberanía. El justo no permanece de pie porque es fuerte, sino porque está plantado en otro terreno. Mientras el mundo se derrumbará bajo el peso de sus propias elecciones, el que habita en el escondite del Altísimo se convierte en una fortaleza viva de la gracia. Spurgeon explicaba: el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Así, la presencia de Dios salva lo que es suyo y consume lo que es falso. Ese es el sentido espiritual de este pasaje. El juicio y la misericordia de Dios son caras de la misma verdad. El mismo poder que protege al justo, también revela y expone al impío. Lo que diferencia a los dos no es el ambiente, sino la alianza. Cuando el salmista dice, «Mas a ti no llegará», está describiendo una frontera invisible. El límite del mal delante del decreto divino. Dios pone su sello sobre los que habitan en él, y ese sello es el mismo que el infierno teme desde el Éxodo. La sangre sobre los dinteles. No hay suerte involucrada, hay propósito. Aquellos que viven en la presencia no son espectadores del caos por casualidad, sino testigos de la fidelidad de Dios en medio de la justicia que el mundo llama tragedia. Spurgeon solía decir, «Los santos no son librados del campo de batalla, sino de la condenación que en él reina». El justo puede estar en medio de la multitud que cae, pero no comparte su ruina espiritual. Dios lo guarda, no solo para sobrevivir, sino para testificar. Ciertamente con tus ojos mirarás. Esto significa discernimiento espiritual. El creyente observa lo que el mundo llama desgracia y ve disciplina. Ve el colapso del impío y reconoce la advertencia del cielo. La fe le da la lente que interpreta el caos como un llamado al arrepentimiento y a la vigilancia. Hay algo terrible y bello en este versículo. Terrible porque habla del juicio que nadie puede detener. Bello porque muestra el cuidado de Dios con los que lo aman. El hombre de fe se convierte en un faro en medio de la destrucción, no para exaltarse, sino para recordar que Dios sigue gobernando el mundo. Spurgeon decía, «La presencia de Dios es el refugio del justo y el tormento del impío. Para unos es abrigo, para otros, exposición. Mientras los ejércitos de la injusticia caen, el alma escondida en Cristo se vuelve intocable, no porque está lejos de la batalla, sino porque ya pertenece a otro reino. No es librada de la visión del juicio, pero es guardada en medio de él. Y es eso lo que el salmista llama ver la recompensa de los impíos. No es placer por la caída ajena, sino reverencia delante de la justicia de Dios. El 1000 caerán no es invitación a la indiferencia, es una alerta de conciencia. Es el recordatorio de que la vida fuera de la presencia es vulnerable y que el abrigo del Altísimo es la única zona segura en un mundo en colapso. El juicio no es aleatorio, es consecuencia. Y el refugio no es privilegio, es gracia. Spurgeon concluyó cierta vez, la diferencia entre el justo y el impío no está en el fuego, sino en quién lo atraviesa. El mismo fuego que destruye a los impíos purifica a los santos. El mismo caos que abate al mundo fortalece a los que habitan bajo la sombra. Porque el secreto del Salmo 91 no es el número de los que caen, es el Dios que sustenta lo que permanece. Cuando todo se derrumbe a la diestra y a la siniestra,
cuando los vientos del juicio soplen sobre la tierra, cuando los hombres pierdan la fe y las naciones pierdan el rumbo, el creyente que habita en el Altísimo seguirá de pie. No porque sea inmune al sufrimiento, sino porque está enraizado en la eternidad. Ese es el poder de la presencia. La justicia de Dios no lo alcanza, sino que lo envuelve. El caos no lo traga, sino que lo revela. Permanece de pie no como un sobreviviente, sino como un testimonio vivo de que la fidelidad de Dios es más firme que el suelo del mundo. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmos 91, 9, 10. Spurgeon decía, el poder del Salmo 91 no reside en lo que Dios hace, sino en el por qué Él lo hace, y el por qué está aquí, porque has puesto a Jehová por tu habitación. Estas palabras son el corazón secreto del Salmo 91, el motivo por el cual todas las promesas anteriores se cumplen. Dios no protege por favoritismo, sino por alianza. La llave final no es la lectura, ni la oración, ni la petición, es la decisión interior de hacer del Señor la morada. El salmista revela el principio de la intimidad. El hombre que elige vivir en Dios, y no solo hablar de Él, entra en un tipo de seguridad que el mundo no conoce. Él dice, porque has puesto. Es una elección. Dios ofrece el refugio, pero el hombre decide entrar. Y mientras muchos se contentan con buscar protección en el Salmo, pocos buscan al Dios del Salmo. Spurgeon predicaba, la diferencia entre el salvo y el religioso está en la morada. El religioso visita a Dios cuando necesita, el salvo mora en él. El Salmo 91 comienza con el que habita y termina con porque has puesto. Es el círculo perfecto de la comunión. Quien habita permanece, y quien permanece es guardado. El salmista no habla de rituales, sino de relación. No dice, porque asististe al templo, ni porque conoces la Escritura, sino porque has puesto a Jehová por tu habitación. Esa es la llave oculta, el secreto que separa a los protegidos de los solo informados. Muchos conocen las promesas, pero pocos tienen el hábito de morar. Y la diferencia es espiritual y profunda. Quien habita está escondido en el carácter de Dios, y el mal no puede atravesar el carácter del Altísimo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta promesa no es una exageración, es una realidad espiritual. No significa que el justo nunca enfrentará dolor, sino que el dolor nunca lo dominará. No significa que la casa del creyente nunca será sacudida, sino que la presencia de Dios la sustentará por dentro. Spurgeon decía, la tienda donde Dios mora puede balancearse con el viento, pero nunca será llevada por la tormenta. La plaga, el mal, la saeta, el caos, todos pueden acercarse, pero no atravesar. Porque hay una línea que el infierno no puede cruzar, la de la morada. El hombre que vive en oración, que confiesa con fe, que perdona, que confía, que transforma cada día en un altar y cada respiración en una adoración, ese hombre no solo lee el Salmo 91, lo encarna. Porque has puesto a Jehová. Hay poder en esa decisión, porque cuando el Señor se convierte en el centro, todo lo que es periférico pierde fuerza. Cuando el corazón hace de Dios su casa, el miedo pierde la dirección. Cuando el alma habita en el Altísimo, el mal se convierte en solo escenario, no en destino. Esa es la mensaje final que Spurgeon repetía en sus sermones. El verdadero refugio no es un lugar de huida, sino el lugar donde el amor de Dios es mayor que el miedo a la muerte. El Salmo 91 es la jornada de un hombre que descubrió que la presencia es el abrigo supremo. Comienza con habitar, crece con decir, confirma con Él te librará, madura con no temerás, y termina con porque has puesto. Todo se resume a una decisión, permanecer en Dios. Por eso, esta no es una promesa de inmunidad física, es una declaración de dominio espiritual. Mientras el mundo se desintegra en miedo,
El justo descansa en confianza, y cuando el mal intenta entrar, encuentra una casa ya ocupada por la presencia del Altísimo. Spurgeon cerraba este texto con una frase que resume todo el Salmo. El alma que hace de Dios su hogar nunca se quedará sin techo, ni en la vida, ni en la muerte, ni en la eternidad. Hacer del Señor tu refugio es el acto más audaz de fe. Es renunciar a defenderse para ser defendido. Es dejar de luchar por la supervivencia y comenzar a vivir en rendición. Y quien elige eso, elige la paz que el mundo perdió. El Salmo 91 no es un amuleto, es una dirección espiritual. Y hoy el Espíritu Santo te invita a hacer de él tu hogar. No basta abrir el texto en la mesa, es necesario abrir el corazón al Dios del texto. No basta recitar las promesas, es necesario habitarlas. Spurgeon decía, el mundo lee el Salmo 91 y busca protección. El cristiano verdadero lo vive y encuentra al propio Dios. Si esta palabra te confrontó y te despertó, escribe en los comentarios ahora. Señor, yo quiero habitar en tu escondite. Declara eso públicamente, como un voto de confianza, como quien vuelve a casa después de andar sin abrigo. Recuerda, la llave oculta del Salmo 91 no está en las manos de quien repite, sino en el corazón de quien permanece, porque quien mora en la presencia, duerme en paz, anda protegido y vive en propósito. Suscríbete al canal A Escola do Príncipe. Aquí, no predicamos confort, predicamos cruz, arrepentimiento y verdad. Activa la campana, comparte este video y ayuda a difundir el mensaje vivo de Charles Spurgeon. La fe que habita en Dios no teme al mal, lo vence.